Buen día, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien junto a sus familiares. Bueno, yo sé que es un momento muy difícil, pero tienen que tratar de entregar las tareas. Ustedes saben que la educación es fundamental. Sí, sé que estamos viviendo una pandemia, pero bueno, las tareas hay que hacerlas. Sí, ustedes saben que estudiar el día de mañana que ustedes sean grandes, eso les va a servir porque se van a poder insertar en el medio. Entonces, de a poco, pero necesito que me vayan entregando las tareitas, ¿sí? ¿Les parece? Hoy vamos a ver lo que es el Estado, ¿sí? Cómo se fue formando el Estado, yo les voy a explicar. Y después, bueno, vamos a ver texto sobre los estados del mundo, sobre la organización del interior del Estado, sobre la soberanía del Estado, sobre qué es una nación, qué es un territorio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar a definir cómo fue la formación del Estado desde 1810 hasta 1880, ¿sí? Osla, que es un escritor que escribió sobre la formación del Estado argentino, él trata de analizar cómo se fue formando el Estado argentino, ¿sí? Y arranca analizando de 1810 en adelante. Y dice, por ejemplo, todas las dificultades que hubo en particular, ¿sí? Y enfoca tres presidencias, que fue Mitre, Sarmiento y Avellaneda, así que fueron fundacionales para formar lo que es el Estado, ¿sí? Ustedes saben que el Estado se empezó de 1810 a 1880 cuando se forma el Estado, ¿sí? Se termina de formar. Bueno, y entonces poner en marcha el país, unificarlo, fue muy difícil, ¿sí? Entonces él dice que hay 4 elementos que fueron fundamentales para la formación del Estado, ¿sí? Y nombra 3 elementos fundamentales, que es la externalización del poder, instituciones, universo del poder y universo simbólico, ¿sí? Él dice que la externalización del poder es cuando somos reconocidos por el exterior, ¿sí? O sea, hay un Estado cuando hay un consenso a nivel mundial. ¿Y por qué puede ser a nivel mundial? Porque es importante ser reconocido por el exterior, ¿sí? Que nos vean como un país unificado. Bueno, y también él dice que, por ejemplo, cuando asumió Mitre, si bien teníamos una constitución, pero había que organizarse, ¿sí? Porque estaba la constitución y había un presidente, pero no había leyes, no estaba el Congreso, no estaban los diputados, no estaban los senadores, no había una Corte de Suprema, bueno, tribunales, escuelas, etcétera, 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 ¿sí? Todo esto no fue fácil unificarlo y que el país empiece a funcionar con sus normativas, ¿sí? Bueno, después dice él que también uno de los elementos fundamentales fue las instituciones, ¿sí? Ustedes saben que cuando hablamos de instituciones, hablamos de un conjunto de personas interrelacionadas con una normativa, ¿sí? Porque un Estado tiene que tener una normativa donde haya orden para que un país funcione, ¿sí? Entonces él dice que faltaban los tribunales, el ejército, las escuelas, porque las escuelas estaban manejadas por los curas, pero también había que ver qué se enseñaba, ¿sí? Cómo se enseñaba. Bueno, rentas de nación, el colegio de agrimensores, todo esto había que ponerlo en marcha, ¿sí? Y después también tenemos lo que es el universo del poder, ¿sí? Y cuando nos referimos al universo del poder, no, o sea, tenemos que irnos a esa época. En esa época estaban por un lado los unitarios, por otro lado los federales, ¿sí? Buenos Aires era Buenos Aires y las provincias estaban, ¿sí?
con ese sentimiento único de cada provincia, ¿sí? Bueno, y él dice, Osla, que por ejemplo, este universo de poder, las provincias tuvieron que ceder el poder acá, ¿sí? A Buenos Aires, o sea, al Estado Nacional, ¿sí? Bueno, después habla también lo que es el universo simbólico, y él dice que el universo simbólico es ese sentimiento de pertenencia, ¿sí? Que nos diferencia del mundo entero. Por ejemplo, puede ser la religión, las creencias, las costumbres, el idioma. Bueno, todo esto es lo que llamamos el sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, en el Mundial, cuando Maradona iba a hacer un gol, ese sentimiento de pertenencia era de todos juntos, ¿sí? Era la Argentina. Eso es un sentimiento de pertenencia, ¿sí? Que nos diferencia del mundo entero, ¿sí? Y que somos únicos. Ustedes saben que nosotros tenemos las costumbres de tomar mate, del asado. Bueno, a todo eso se refiere este autor. Por eso él cita, por ejemplo, al gobernador de Entre Ríos en 1854, y él dice: un correntino se sabe correntino, pero jamás argentino. ¿Qué frase? Un correntino se sabe correntino, pero jamás argentino. O sea, miren ese poder tan grande que había de sentimiento cada provincia, ¿sí? De hecho, cuando hubo la guerra de la Triple Alianza, Corrientes no quería pelear con los hermanos paraguayos. ¿Por qué? Porque estaba las fronteras tan cerca y podían cruzar unos con otros, entonces tenían ese sentimiento de pertenencia, ¿sí? Del lugar. Así que qué difícil que fue. Bueno, él está diciendo que en esta época la disgregación de guerra civil, este sentimiento de pertenencia, esta idea de nación, no está presente, porque tenemos que pensar que venimos de una anarquía del año 20, ¿sí? Del caudillismo, entonces era difícil. Por todo el país y el enfrentamiento, bueno, busca la cohesión para formar un Estado, porque era muy difícil en esa época poner el país en marcha, ¿sí? Osla, este escritor, dice: cuando Mitre asume, si bien está la Constitución, pero no está conformado el Estado, ¿sí? Así haya una Constitución y haya un presidente, el Estado, por eso él dice que el Estado es un proceso de construcción, ¿sí? Por eso es que él menciona las 3 presidencias fundacionales que van solucionando los problemas y van poniendo el país en marcha, ¿sí? Por eso es que el Estado se consolida en 1880, porque se soluciona el último problema que hay, que es la Federación de Buenos Aires, ¿sí? Ya teníamos un país con la capital para las autoridades y para la provincia con la orden de construir, de convocar una nueva capital que hoy en día es la que conocemos, La Plata, ¿sí? Bueno, eso es cómo se fue formando el Estado argentino, ¿sí? Después vamos a ver lo que es la soberanía del Estado sobre el territorio, ¿sí? Y va a haber un trabajo práctico que va a ser fácil, las preguntas no va a ser difícil, que va a hablar sobre la soberanía, sobre los recursos naturales, sobre los derechos del suelo, del subsuelo, ¿sí? La soberanía del espacio aéreo, el espacio marítimo. Después les voy a mandar a hacer también un dibujo de la delimitación de los espacios marítimos.
No es complicado, es muy fácil, ¿sí? Y bueno, espero tener contestaciones de ustedes y por favor vayan haciendo las tareas, ¿sí? Es es una forma también de pasar la cuarentena y de pensar que hay que apropiarse del conocimiento, ¿sí? Que es fundamental y que eso les va a servir a ustedes. Ustedes saben que hay muchos capitales, ¿sí? Pero el capital cultural es fundamental. Es un capital que ustedes lo tienen y viajen a cualquier parte del mundo, acá a la esquina donde sea, no se los quita nadie. Por eso es que yo insisto en que tienen que tratar de entregarme las tareas, aunque les cueste, ¿sí? Manéjense si quieren en particular conmigo por WhatsApp, yo no tengo ningún problema, si tienen duda me preguntan, no hay ningún problema. Yo igual de todos modos ahora voy a subirla a las tareas, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todos, espero que estén bien y bueno, hasta la semana que viene. Abrazos enormes a todos.